Hola a todos, bienvenidos a Hola Cast Español. Soy Verónica y me alegra mucho que estén aquí hoy. Quiero contarles algo que me parece muy especial, algo que he visto pasar muchas veces y que quizás ustedes también están viviendo en este momento. Es la historia de aprender español, no de una manera rápida, ni perfecta, ni mágica, sino poco a poco, con paciencia, con errores, con risas y también con pequeñas victorias que nadie más nota, pero que para nosotros lo significan todo. ¿Alguna vez han sentido que están aprendiendo algo muy lentamente y se preguntan si vale la pena continuar? Hoy quiero hablarles de eso, y para hacerlo voy a contarles la historia de una persona que conozco muy bien. Una persona que comenzó desde cero, que cometió todos los errores posibles y que un día, sin darse cuenta, empezó a entender. Su nombre es Camila. Camila tenía 32 años cuando decidió aprender español. Vivía en una ciudad pequeña del norte de Europa, rodeada de nieve durante los meses de invierno y de días largos y tranquilos en el verano. Trabajaba en una biblioteca municipal, ordenando libros, ayudando a los visitantes, viviendo una vida sencilla y organizada. Un día llegó a la biblioteca una familia nueva en el barrio, una madre joven con 2 niños pequeños. La madre se llamaba Rosa y llegó con muchas cajas de libros para donar. Camila la recibió con una sonrisa, como siempre. Pero cuando Rosa empezó a hablar, algo pasó. Camila no entendió ni una sola palabra. Rosa hablaba español, un español rápido, lleno de vida, con gestos y expresiones que Camila nunca había visto. Los niños corrían entre las cajas riendo. Rosa reía también, y Camila sonreía, pero por dentro sentía algo extraño, una mezcla de curiosidad y de vergüenza. Había algo en esa lengua que no podía explicar, algo cálido, algo que quería entender. Esa noche, cuando llegó a casa, Camila abrió su computadora y buscó las primeras palabras en español. «Hola, buenos días, ¿cómo estás?». Las repitió en voz alta, sola en su apartamento. Se sintió un poco ridícula. Luego se rió de sí misma y lo repitió una vez más. Eso fue todo al principio. 3 palabras, una pequeña chispa. ¿Saben cuántas veces se rindió Camila en los primeros meses? Muchas veces. Hubo una semana en que no practicó nada. Hubo un mes en que olvidó casi todo lo que había aprendido. Hubo momentos en que pensó que el español era demasiado difícil para ella, que los verbos cambiaban demasiado, que las palabras no se quedaban en su memoria, que era demasiado tarde para empezar a aprender una lengua nueva. Pero siempre volvía. No porque alguien le dijera que debía seguir, no porque tuviera un examen o una obligación, sino porque cada vez que pensaba en Rosa, en su voz, en la manera en que hablaba con sus hijos, sentía que quería entender ese mundo que existía dentro de un idioma diferente. Así que siguió, poco a poco. Un día una palabra nueva, otro día una frase, otro día un video en español, con subtítulos al principio, luego sin ellos. Y fue durante uno de esos videos cuando Camila escuchó una frase que cambió algo dentro de ella. La persona en el video decía: «No tienes que ser perfecto para hablar, solo tienes que empezar». Camila pausó el video, lo escuchó otra vez y otra vez. «No tienes que ser perfecto para hablar, solo tienes que empezar». Esa frase se quedó con ella. La siguiente vez que Rosa llegó a la biblioteca con sus hijos, Camila respiró profundo. Esperó el momento. Y cuando Rosa se acercó al mostrador, Camila dijo, con un acento claramente extranjero, con un pequeño temblor en la voz: «Hola Rosa, ¿cómo estás?». Rosa se quedó quieta por un segundo. Luego sonrió. Una sonrisa grande, genuina, llena de sorpresa y de cariño. «Muy bien, gracias. ¿Aprendes español?». «Sí», dijo Camila casi susurrando, poco a poco. Y Rosa se rió. No de ella, con ella. Y esas 2 mujeres, de 2 mundos completamente distintos, se entendieron en ese momento, solo con esas pocas palabras. Camila me contó después que ese momento fue el más importante de todo su aprendizaje. No porque hablara perfecto, no porque supiera toda la gramática, sino porque lo intentó, porque la otra persona la entendió, porque funcionó. ¿No es eso lo que todos buscamos cuando aprendemos un idioma nuevo? No la perfección, sino la conexión. Desde ese día, Camila y Rosa empezaron a hablar un poco cada semana. Rosa le enseñaba palabras nuevas. Camila le prestaba libros a los niños. Se convirtieron en amigas, y el español de Camila fue creciendo, no rápido, no sin errores, pero fue creciendo. Hay algo que Camila aprendió durante ese proceso, y que quiero compartir con ustedes hoy. El primer aprendizaje fue este. Los errores no son el enemigo, son el camino. Camila cometió cientos de errores. Usó palabras en el momento equivocado. Confundió tiempos verbales.
Dijo yo soy embarazada cuando quería decir yo estoy avergonzada. Rosa se rió, le explicó la diferencia, y las dos se convirtieron en un chiste entre ellas. Los errores no la detuvieron, la hicieron más fuerte. El segundo aprendizaje fue este. La consistencia importa más que la intensidad. Camila no estudiaba 4 horas los sábados, estudiaba 15 minutos cada día, a veces solo 10, a veces menos, pero todos los días hacía algo. Escuchaba una canción en español mientras desayunaba, leía una frase antes de dormir, repetía palabras mientras caminaba al trabajo. Esos pequeños momentos, sumados, construyeron algo enorme. El tercer aprendizaje fue el más profundo. Aprender un idioma es aprender a ver el mundo de otra manera. Cuando Camila aprendió la palabra añoranza, se quedó sin palabras. No existe exactamente igual en su idioma. Significa algo así como una tristeza dulce por algo que se extraña, algo que ya no está, pero que uno recuerda con amor. Camila pensó en su abuela, en su ciudad natal, en los veranos de su infancia, y entendió que el español tenía palabras para cosas que ella siempre había sentido, pero nunca había podido nombrar perfectamente. Eso es lo que hace un idioma. No solo permite comunicarse, permite sentir de maneras nuevas. Han pasado 2 años desde que Camila dijo su primer hola a Rosa en la biblioteca. Hoy, Camila habla español con fluidez. No perfectamente, ella siempre lo aclara, pero sí con confianza. Puede tener conversaciones largas. Puede ver películas sin subtítulos, puede leer libros en español. Y lo más importante, puede conectar con personas de una manera que antes le era imposible. El verano pasado, Camila viajó a España por primera vez, sola, con su español, su valentía y sus años de pequeñas victorias guardadas en el corazón. Me escribió desde allá un mensaje muy corto. Verónica, estoy aquí y lo entiendo todo, no puedo creerlo. Yo sí podía creerlo, porque sé lo que cuesta, sé los días en que no quieres seguir, sé los momentos en que el idioma parece imposible, pero también sé lo que pasa cuando no te rindes. Y quiero preguntarles algo ahora, a ustedes que están escuchando esto, ¿en qué parte del camino están? ¿Son como Camila al principio, con 3 palabras y mucha incertidumbre? ¿O ya llevan un tiempo y han sentido ese primer momento de conexión con alguien en español? ¿O quizás están en un punto en que las cosas empiezan a tener sentido y cada día entienden un poco más? Me encantaría saberlo. Escríbanlo en los comentarios. Cuéntenme dónde están en su camino. Sus historias me inspiran. Y creo que también pueden inspirar a otras personas que están comenzando. Porque hay algo que todos los aprendices de español tienen en común, sin importar el nivel, sin importar la edad, sin importar el país de origen. Todos empezaron sin saber nada. Todos tuvieron su primer día, su primera palabra, su primera conversación, sus primeros errores. Y todos en algún momento sintieron que valía la pena. Si están aquí, escuchando este audio en español, ya están haciendo algo que muchos no se atreven a hacer. Están practicando, están aprendiendo, están creciendo. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Cada episodio de Hola Cast Español está diseñado para que puedan escuchar español natural, a un ritmo que pueden seguir, con historias que conectan con ustedes. No son clases, no hay exámenes, solo español vivo, como en una conversación entre amigos. Si sienten que estos episodios les ayudan y que el español que escuchan aquí les hace sentir más seguros y más cómodos con el idioma, pueden suscribirse al canal. Así no se pierden ningún episodio nuevo. Y si hoy les gustó la historia de Camila y algo de lo que escucharon les tocó el corazón, un me gusta nos ayuda mucho a seguir creando este contenido para ustedes. Pero más que nada quiero que sepan algo. Su progreso importa. Aunque nadie más lo vea, aunque sea lento, aunque algunos días parezca invisible. Está pasando. Poco a poco, palabra por palabra, historia por historia. Eso es exactamente lo que hace Camila. Es lo que hacen miles de personas alrededor del mundo que eligieron el español como su lengua de conexión. Y es lo que están haciendo ustedes ahora mismo. Y por eso, antes de despedirme, quiero decirles algo desde el fondo del corazón. Estoy orgullosa de ustedes, de los que llevan una semana, de los que llevan un año, de los que empezaron hoy por primera vez. Todos están en el camino, y el camino, aunque a veces sea difícil, siempre lleva a algún lugar hermoso. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto. Buenas noches y hasta la próxima.